interlocutoras, que es muy interesante lo que ellas dicen. Lo dicen en un minuto, ¿no? O menos. Una nos habla de la estabilidad y la otra nos habla de la identidad. Voy a empezar por la identidad. Miren esto. Que si es la edad de 6 años, lo que va perfilando la identidad social es los acontecimientos más grandes y más importantes que tiene el niño a esa edad. La escolarización, los amigos, que son nuevos amigos, pero sobre todo la incorporación y la interacción con la vida social. Va descubriendo los símbolos patrios. Ese niño sabe que además es cubano, porque nació en Cuba, y que Cuba es un archipiélago, es una isla también, como se dice en muchas ocasiones, pero que además que tiene una bandera que nos identifica y que tiene una significación dada por colores determinados. Pero además Cuba, para él social, tiene también una flor que se corresponde con olores determinados. Entonces, ese niño que ya va siendo no un niño cualquiera, sino él, que se diferencia del otro, del amiguito que está en el puesto de al lado, ese niño tiene cosas que son comunes con el resto del aula, y va descubriendo que va formando parte de un grupo social. Y ese grupo social tiene en común que viven en un lugar que se llama Cuba, que responde a determinadas cualidades, porque todos los cubanos estamos convencidos de que somos personas inteligentes, bonitas, que somos personas agradables, que sabemos comunicar, que además somos capaces de proponernos lo que de verdad, de cumplir lo que nos proponemos. Y eso se va transmitiendo al niño desde pequeño. Y eso es lo que va conformando también su identidad social, que en esa edad, pequeñito, se refleja básicamente en la escuela, porque es la actividad básica, importante, ya separada un poco y salida un poquito del ámbito familiar y teniendo una salida hacia afuera, hacia lo social, hacia esa escuela. Y por lo tanto, cuando le decimos cómo somos los cubanos somos un escudo, una bandera, mi escuela, sobre todo mi escuela, mi maestra y en muchas ocasiones el busto de Martí como también un símbolo patrio. Miren, voy a ir por parte. Yo les estoy poniendo esto. Realmente hay ocasiones en las que te da deseo de reírte. Era algo muy serio en su momento, pero ya ahora, viendo el desenlace, uno puede permitirse ver estas intervenciones y sencillamente reírse, porque parecía algo disparatado. Estando en la universidad, nosotros estudiamos el libro de Alicia en el País de las Maravillas. Eso en inglés es una tendencia literaria que se conoce como el nonsense, que es escritos o obras literarias que pareciera que por la imaginación que utilizan, por la fantasía que tienen, no tienen sentido. Pero es que hay mucho sentido en el sinsentido, aunque nos parezca increíble. Entonces, hay un comentario que me llama la atención porque como tú, Mandy, yo suelo pensar que los comunistas es verdad que hablan mucha porquería, muchas incoherencias y que nada se les entiende. Pero en esos lenguajes que nadie entiende hay mensajes muy claros. Fíjense, esta mujer lo que está intentando hacer es tratando de demostrar que patriotismo y que identidad como nación solo tienes dentro de Cuba. Que cuando tú te vas de Cuba, tú sencillamente pierdes esa identidad porque no estás vinculado, por ejemplo, a instituciones como pueden ser la escolaridad, que tú no estás siendo presentado ante los símbolos patrios, como pueden ser la flor, la bandera, que tú te vas desarraigando y que el niño también tenía que regresar por esa razón. Ese es el pretexto que ella está utilizando. Yo le voy a decir algo a las personas que están dentro de Cuba. Es verdad que vivir en Cuba y crecer en Cuba te ayuda a que tu cubanía se arraigue más, o sea, que tú te sientas más arraigado a lo que es la música, la comida, por supuesto el clima, la tendencia de la ropa, o sea, son elementos
de la cultura cubana, que por supuesto tienen raíces más fuertes cuando tú estás dentro del país. Pero perder la cubanía solo pasa si los padres así lo deciden, si así lo desean. Porque tanto mi experiencia aquí en España, con niños nacidos en España, hijos de cubanos, como mi experiencia cuando estuve en Estados Unidos, es que las familias cubanas que sienten orgullo de su cubanía, que va mucho más allá que la politiquería barata del Partido Comunista, lo que hacen con sus hijos es sembrarles sentimientos de más arraigo hacia lo que representa realmente Cuba. O sea, yo me quedé muy impresionada y muy conmovida cuando yo pude visitar Miami y yo vi, por ejemplo, la Ermita de la Caridad del Cobre. Y esto lo digo no para los cubanos que están en Miami, porque evidentemente ellos saben de lo que estoy hablando. Esto lo digo para los cubanos que están dentro de Cuba, porque si algo ha trabajado esta gente es en tratar de desconectarnos con el objetivo precisamente de que los cubanos que están dentro invaliden el discurso de los cubanos que están afuera y que pueden tener una opinión crítica desde el otro lado de la moneda. Conviene que tú creas que ese cubano ya no es tan cubano, precisamente para que tú no lo escuches porque lo sientas distante. Es como cuando yo escuché hablar a Manzanares ese, José Manzaneda, Manzanares, qué sé yo, el hombre ese, hablando de lo que yo estaba diciendo de Cuba y atacándome a mí. Y yo lo primero que dije fue, si tú eres español, tú no puedes sentir en carne propia lo que siento yo por Cuba. Claro, por supuesto que no lo puedes sentir porque tú no has estado ahí como estuve yo. Esto que esa mujer estaba haciendo básicamente era decir, los que se van ya no son cubanos, no tienen sentimientos como cubanos. No tienen amor por la tradición, por la cultura, porque ellos quieren meter en el mismo saco gente, y siempre lo han hecho, meter en el mismo saco lo que es partido, Cuba y patriotismo. Todo lo quieren meter en el mismo saco para que pasen cosas, por ejemplo, como suelo escuchar de cubanos que los detestan tanto que te dicen, yo no quiero saber de Cuba. Porque en tu mente tú también has sido víctima de ese dogma de que todo es lo mismo y Cuba no son ellos. Ellos no son Cuba. Ellos han reescrito la historia de Cuba. Ellos han cambiado nuestras tradiciones. Caballero, ¿qué más tradicional que la ropa vieja? ¿Puede haber algo más cubano que la ropa vieja? ¿Puede haber algo más cubano que un puré de malanga? ¿Puede haber algo más cubano que un lechón asado en púa? Eso es muy cubano. ¿Cuántos cubanos se lo pueden permitir dentro de Cuba? ¿Cuántos cubanos el fin de año pasado o el fin de año que viene se van a comer una carne de puerco? Bueno, como no se la manden desde afuera, o le manden el dinero para que se la puedan permitir, o incluso con el dinero a lo mejor no la encuentran. Señores, eso era muy cubano. Ellos acabaron con tradiciones que eran propias de los cubanos. Por ejemplo, la Navidad, la fiesta de los Reyes Magos. Eso era muy cubano porque nosotros fuimos por más de 400 años una colonia española. Era normal nuestra religiosidad. Esas fiestas religiosas estaban arraigadas en nuestro pueblo. ¿Cuándo un cubano celebra la Pascua? Mi abuela sí la recuerda porque tiene 95 años. Bueno, ya no la recuerda la pobre porque ya está completamente en blanco. Pero mi abuela me solía hablar a mí de la Pascua y de que cuando la Semana Santa uno no se debe meter en el mar, que no debes comer carnes rojas, que solo puedes comer pescado. Todo eso era muy cubano. Eso era propio de los cubanos. Ellos se lo quitaron a los cubanos. ¿Por qué? Porque no conviene el acercamiento a las instituciones religiosas donde muchos cubanos puedan congregarse. Entonces vamos a aplastar lo que tradicionalmente era cubano. ¿Acaso no había actividades tan cubanas como sacar la estrella del carnaval? Mi mamá me hablaba de eso porque ella nació en el 61 y en los primeros años todavía existía esa festividad. Eso se acabó. Eso se acabó. Ellos fueron acabando con todo.
Ellos han ido aplastando todo lo que era tradicional de los cubanos. Entonces, lo que esta mujer te está diciendo es que una causa válida para el retorno del niño, pero a su vez una causa válida para que otros niños no se fueran, era que no se desarraigaran de su cultura. Cosa que, por supuesto, los padres que en aquellos años se fueron les importó madres, como dicen los españoles. No les importó en lo absoluto, porque tenían que salvarlos. Pero el punto es invalidar al que se va, invalidar su discurso, para seguir sembrando la división. Porque no conviene la unidad entre los que están allá adentro y están desesperados y los que están aquí afuera y tienen los recursos para el cambio. Esa unión no conviene. Lo que conviene es la división. Y voy a ser muy honesta en este punto, porque mientras hablo con ustedes, también reflexiono sobre mí, ¿no? Y sobre las cosas que han pasado conmigo. Otras veces he dicho esto, pero lo voy a repetir en este punto porque lo creo muy válido. Si algo lamento de todas las directas que hice en Cuba, fueron aquellas que dediqué a discutir con otros cubanos. Qué pérdida de tiempo. Qué alegría les debía haber dado. Porque hice exactamente lo que ellos querían. Distraer y distanciar. Lo lamento, de verdad que sí. Vaya, tengo que hacerme esa autocrítica porque es válido crecer. Y crecer consiste precisamente en eso. Entonces, lo que sí puedo decir hoy, para los que están allá adentro escuchándome, es que no dejen nunca más que personas como esta nos sigan dividiendo. Que discursos como este invaliden el papel del cubano que desde afuera lucha por mantener dentro del seno de su familia su cubanía. Yo todas las veces que bailo con mis hijas casino, todas las veces que les obligo a los tres a comer lo que comemos nosotros, que en un ambiente como España, con una cultura gastronómica como la que hay en este país, hay que tener deseo de conservar la cubanía. Todas las veces que le hablo de la historia real de Cuba, del patrimonio de Cuba. Otras cosas sí, no puedo luchar contra ellas, los acentos, eso sí, no puedo luchar contra eso. Pero no es correcto decir que cuando te vas de Cuba pierdes tu cubanía. Eso es mentira. Eso es mentira. Y las familias cubanas que conozco en el exterior, señores, luchan tanto por conservar la cubanía en sus senos familiares, desde la música, la comida, la vestimenta, la historia, lo que hablan de Cuba, lo que recuerdan de Cuba, las cosas que yo le hablo a mis hijos de Cuba. Son cosas que realmente, si no fuera porque ellos se fueron en una situación tan desagradable que ellos la olvidarán, porque por la edad que tienen la olvidarán. Ellos llegarían a pensar que Cuba es un paraíso, porque las cosas que yo hablo de Cuba son las cosas que a mí me dan orgullo de Cuba. Vaya, hasta cosas tontas, hasta ponerte, ¿se acuerdan cuando le sacábamos de adentro al mar Pacífico? No sé cómo se llama eso, es como un pinchito y te lo ponías en la nariz y jugabas con eso, a las espaditas. Hasta eso conserva la cubanía de los niños. Pero es que conviene este discurso. Bien, las palabras finales se las doy a la que habló de la estabilidad en esa edad y la importancia de la estabilidad. Muy grande que no siempre se logra, pero bueno, lo deseable sería eso. Ahora, ¿qué representa la escuela para un niño pequeño? El doctor Cristóbal nos hablaba de la importancia de la estabilidad como una necesidad fundamental para el niño. Bueno, la otra fuente de estabilidad, de apoyo, de seguridad, se le da a los pequeños la escuela. Y es lo que en muchas investigaciones, lo que muchos autores denominan el tener una rutina. O sea, esta estabilidad se basa en una rutina, en una cotidianeidad que el niño la va construyendo paulatinamente y son un poco sus asideros para ir por la vida. Es el ir todos los días por el mismo caminito a su escuela, encontrarse con su aula, encontrarse con sus amigos, con su maestra, en un entorno, en un contexto que poco a poco le va haciendo muy familiar ya, que es parte
de sí mismo. En investigaciones que hemos realizado nosotros en nuestra institución, es muy llamativo, siempre nos ha llamado mucho la atención y realmente nos ha conmovido esto, cómo los niños de preescolar y de primer grado, cuando les preguntamos sobre su maestra, sobre el aula, sobre su escuela, ellos dicen que y los padres también lo refieren así, los niños y los padres también lo refieren, que la maestra es la segunda mamá. Escuchen eso. Miren, eso es un detallazo lo que ella ha dicho. Fíjense que yo lo dejé hasta ahí el video. La maestra es la segunda mamá. Ustedes saben qué es eso, señores. Eso es suplantar la figura de autoridad que es los padres y que es la familia para el menor. Por eso los niños en Cuba pasan tanto tiempo en la escuela. Por eso este tipo de mensaje. Porque ustedes saben qué es lo que ellos hacen. Utilizar a los maestros para adoctrinar a los niños, para separarlos de los familiares, para que se distancien. Ese discurso del maestro segundo papá o segunda mamá, no. El maestro tiene una función y el papá y la mamá tienen otra. Y por mucho la de papá y mamá es superior, porque eso es un derecho natural que tienen los padres. Yo aquí me sorprendí cuando yo llegué a España y yo vi que la escuela tenía un horario bastante corto. O sea, lo que es la docencia en sí es bastante corto. Mis hijos van de 9 de la mañana a 2 de la tarde a la escuela. Ese es el horario en el que ellos van a la escuela. Luego hay programas para que se extienda el horario en el que estén dentro de la escuela por un problema de el horario de trabajo de los padres. Pero lo que es docencia en sí es un horario bastante corto. Y los profesores, que ellos les dicen aquí tutores, ellos no les dicen profesores, consultan con los padres todo. O sea, todo, lo más mínimo. Yo recibo un correo electrónico hasta por lo más insignificante. ¿Por qué? Porque defiende, es una sociedad que todavía en este punto, siendo una escuela pública, fíjense, es una sociedad que defiende el papel inquebrantable de autoridad que tienen los padres. Porque los maestros saben cuál es su lugar y cuál es el lugar de los padres y no violan ese derecho de los padres. Decir eso, por ejemplo, de que el maestro es el segundo papá, es un mecanismo para decirte, por ejemplo, las veces que me llevo a tu niño de la escuela a una tribuna, lo hago partiendo del principio de que el maestro lo cuida tanto como tú. Y eso es mentira. Eso es imposible. Porque no se cuida igual a tu niñito que a ningún otro niñito. Esa es la verdad. Nosotros por nuestros hijos, por favor, en el cielo de hoy, en la tierra mis hijos. Después de ellos, todo el mundo. Pero además, ¿cómo tú vas a poder cuidar igual a 1, a 2 o a 3 que a 30 que hay en un aula, por ejemplo? Pero eso se hacía. Y en esa época se hacía mucho. Muchas veces los padres ni siquiera sabían dónde estaban los niños, los llevaban a la escuela porque iban a su jornada docente y cuando se aparecían a recoger a los niños estaban en una tribuna y los padres no sabían dónde. Y si pasaba algo, y pasaron cosas, lo que pasa que era una época en la que no había el nivel de información que tenemos hoy para coger un periódico como Click Cuba, como Cibercuba, como Cubita Now, como todos esos periódicos, como Cubanet, y enterarnos qué le pasaba a un niño o al otro. Pero eso que ella te está diciendo directamente es: voy a suplantar la figura del papá y la mamá. Pero vamos más allá. Ella habla de estabilidad y de la importancia de la estabilidad en esa edad. ¿Qué estabilidad puede tener un niño que se mete 36 horas en apagón? ¿Qué estabilidad puede tener un niño que vive en hacinamiento? Que vive en 8, 9, 10, 12 en la misma vivienda. ¿Qué estabilidad puede tener un niño que no duerme porque tiene hambre, porque tiene calor? ¿Qué estabilidad tienen los niños cubanos? ¿Cuál es la estabilidad que tienen los niños cubanos? ¿Tienen estabilidad en la alimentación? ¿Tienen estabilidad en la docencia? ¿Cuántas veces hemos visto interrumpirse la docencia por problemas energéticos en el país? Que perfectamente se pueden meter 3 días seguidos sin corriente.
¿Qué estabilidad emocional pueden tener los niños que ahora mismo tienen a sus padres en el exterior y se quedaron con sus abuelitos? Y sus padres se vieron forzados a tomar esa decisión porque era o abrirse paso para abrirle paso a sus niños o sencillamente renunciar a abrirles el camino a sus hijos. Pero con esa decisión dejaron atrás a menores sufriendo su ausencia. Eso es una realidad. ¿Qué estabilidad puede tener un niño que por la enfermedad más insignificante puede morir por falta de un medicamento? Miren,